Dios les bendiga, amados hermanos, paz de Cristo para todos. Cordial saludo de este su siervo en Cristo, Amílcar Vega. En este momento me dispongo a dar continuidad al tema de la oración, arma poderosa en Dios. La tercera parte. Hoy, como título, la oración de la medianoche. Para esto vamos a tomar lectura de la gloriosa e infalible palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 119, o Salmo 119, verso 62, donde nos enseña la palabra del Señor. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios todopoderoso, oh Señor Jesús, dueño y dador de la vida, te doy gloria y honra en esta hora. Te alabo, Padre Santo, te exalto en mi vida. Bendito y alabado sea tu santo y poderoso nombre. Dios mío, en esta hora te pido que fortalezcas a cada uno de mis hermanos, que seas dando fuerza a tus santos ministros en todo lugar del mundo, que seas bendiciendo cada iglesia, oh Dios, cada congregación donde tu nombre ha sido invocado, que seas renovando nuestras mentes cada día, que haya esta visión, que seas produciendo el querer como el hacer por tu santa voluntad de mantenernos unidos en un solo sentir, en oración, en adoración y exaltación a ti, Padre Santo. Te lo pido en tu nombre, Dios Todopoderoso, en tu nombre, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Ahora te pido que me des las palabras necesarias para la completa edificación, oh Dios, de cada uno de los oyentes y cada uno que escuche esta palabra por este medio de las redes sociales, por el Facebook, por YouTube, por el WhatsApp. Dios mío, sean renovados, sean tocados por tu presencia y tu palabra los inspire y los conduzca a ti, a quebrantar sus vidas en tu presencia y a buscarte en oración y adoración, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Gracias, mi Dios. Bendito tu nombre. La oración de la medianoche. Es muy importante entender el significado de la oración, que tengamos en cuenta que la oración, más allá de ser un arma poderosa en nuestras vidas, la oración nos lleva cada día a conocer más de Dios. La oración fortalece nuestra fe en cada encuentro que tenemos con el Señor a través de ella. La palabra del Señor dice que su iglesia va siendo formada e instruida bajo un fundamento de apóstoles y profetas. La vida que vivieron los santos profetas de Dios, estos hombres de Dios, vivieron una vida de oración, de búsqueda, de fe en Dios. Y si miramos la parte histórica de Cristo hacia abajo, cómo vivieron los seguidores de Cristo, los apóstoles, eran hombres de oración. El maestro por excelencia se dedicó a enseñarlos, a instarles sobre la oración, porque la oración es de vital importancia para nuestra vida. Hemos venido tratando con la ayuda del Señor diferentes temas de la oración como arma poderosa en Dios, la parte 1 que nos lleva a la introducción de la oración, y la oración arma poderosa en Dios, parte 2, que nos habla del poder que recibimos de Dios a través de la oración, la respuesta de la oración. Y en esta noche, la oración de la medianoche. Es un tema muy importante, la oración de la medianoche. Este hombre escritor aquí en Salmos, en este verso que acabamos de leer, en el verso 62 de Salmo 119, dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Debemos tener en cuenta algo muy importante de la oración, de qué manera nos vamos a presentar al Señor. Primeramente, la oración
debe tener en cuenta los siguientes pasos: acción de gracias; segundo, exaltación a su nombre; y tercero, reconocimiento de su soberanía. Debemos entender que el Señor es Dios todopoderoso, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. No de cualquier manera nos podemos presentar al Señor, ni consultarlo, ni por nuestras pretensiones o nuestras ideas imaginarnos que por esto Él nos va a responder. La oración eficaz es aquella oración que se lleva a cabo con el conocimiento de Dios, que pidamos como debemos pedir, que seamos guiados por el Espíritu Santo en la oración. Esto es de vital importancia. Es cierto que hay algunos en el camino iniciando y ya se dirigen a Dios. Dios conoce a aquel que apenas inicia, Dios conoce al que es niño, Dios conoce al que apenas está siendo formado por su palabra. Pero Dios tiene un pueblo que ya es entendido, que tenemos experiencias en Él, que le hemos conocido, que hemos sentido su presencia, visto su respaldo, y que Él insiste para nosotros, que somos ya representativamente aquellas columnas fortificadas en su pueblo, aquellas columnas que las rodillas no dejan de doblarse para adorar y alabar a Dios, que sabemos a quién nos dirigimos, que sabemos con quién estamos hablando, que conocemos quién es nuestro Dios. Bendito su nombre. Por eso Él, hoy en este tiempo, nos insiste que no desmayemos en la oración, que sigamos la continuidad de la oración. La oración tiene sostenido un pueblo entero. La oración tiene sostenido a muchos ministros. Mire, cuando se va perdiendo aquello de la oración, comienza a tomar fuerza una naturaleza que ya Cristo la compró con su sangre. Comienza a levantarse un viejo hombre, un hombre de pecado, que comienza cada día a debilitar, a hacer decaer esa vida espiritual. Pero mientras nosotros mantengamos en la oración, cada día vamos de poder en poder, de victoria en victoria, y obteniendo esa sabiduría, ese conocimiento de Dios, esa disertación del Espíritu Santo en nuestra vida, que por el Espíritu Santo recibimos esos dones, esos ministerios, y mantenemos avivado esa vida espiritual, que es aquello que el Señor quiere de cada uno de sus siervos, que nos mantengamos cada día unidos en oración, fortalecidos en oración. La oración es una de las armas más contundentes que puede tener el cristiano. La iglesia donde se forman hombres y mujeres de oración es una iglesia próspera, es una iglesia que avanza en poder, que avanza en victoria. Pero la iglesia que se vuelve perezosa en la oración, el joven que deja de buscar a Dios en oración, aquella dama Dorca que deja de buscar a Dios en oración, que deja de gemir, aquel ministro de Dios que se dedica más a la lectura, que se dedica más a investigar, que se dedica más a lo secular y se olvida de humillarse en oración, déjeme decirle con todo respeto, su visión cada día va a menguar y sus conocimientos no serán iguales que aquellos conocimientos que van ungidos por el poder del Espíritu Santo. Y para que todas estas cosas lleguen a nuestra vida es necesario mantenernos en oración. La oración la encontramos, oración de madrugada, oración de la medianoche, oración durante el día, jornadas de oración durante el día. Las iglesias que se mantienen con un ejército de oración ferviente es una iglesia victoriosa. Pero la iglesia que no mantiene un ejército de oración, que no mantiene una formación sobre la oración, es una iglesia que se mantiene muy distante, muy distraída, y el enemigo encuentra vacíos en ella y fácilmente puede arrastrar la juventud, puede arrastrar hogares, puede arrastrar familias enteras. Pero en esta hora el Señor Jesucristo todavía sigue hablando y sigue animando y sigue haciendo el llamado que nos levantemos y busquemos nuevamente su rostro en oración. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué hermoso
cuando nosotros entramos por sus atrios en acción de gracias, dando gracias por todo, por sus bendiciones, porque Él nos encontró estando perdidos, estando muertos en delitos y pecados, se manifestó a nuestra vida cuando no éramos dignos. Por eso una de las primeras partes en la oración es ese reconocimiento, esa acción de gracias, que yo no era digno de hablar con Él, que yo no tenía ni siquiera entrada a ese lugar santísimo, pero hoy a través del sacrificio de Cristo en el Calvario, Él me dio la entrada, me dio el acceso directo a su presencia, a su santuario. Por eso la primera palabra que debe salir al doblar nuestras rodillas debe ser gracias. Una acción de gracias, un reconocimiento y seguidamente una exaltación a su nombre, que sea bendito su nombre para siempre, que bendigamos su nombre siempre con nuestras palabras y así vamos adorándole, alabándole, dando un reconocimiento a su poderío, a su soberanía, reconociendo que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dándole gracia y exaltando su grandeza, su gloria, su poder, porque Él ha sido bueno y hoy nos permite doblar rodillas, conocerle, dirigirnos a Él, confiar en Él y esperar en Él. Por eso la oración, si llevamos el orden como se debe llevar y si nosotros a medianoche nos levantamos en acción de gracia, en reconocimiento, el Señor siente que hay alguien allí, que hay una mujer, que hay un joven, que hay un ministro de Dios que se levanta y sabe hablar con Él, que lo mueve, que lo hace, que se haga sentir en su vida, porque lo alaba, lo adora, lo exalta. Y Él comienza a darle también las palabras que debe usar en la oración. Le llega una conexión por el Espíritu Santo donde le comienza a mostrar dónde está la necesidad. Tu oración se va convirtiendo en una oración interceptora, en una oración de clamor, de gemir por el pueblo de Dios, por las necesidades. Y mientras nosotros en oración estamos clamando por la necesidad de mi prójimo, por la iglesia de Dios, alabando al Señor, exaltando su nombre, Él por otra parte va trabajando en nuestra vida, solucionando la dificultad o la adversidad que usted vaya sintiendo. Si usted vive la experiencia de saber adorar a Dios en oración, de saber dirigirse a Dios en oración, Dios se encarga de trabajar también en su vida y de exaltarlo, porque usted es un hombre o una mujer que se dedica a adorar a Dios, a honrar a Dios, a hablar con Dios, a exaltarlo y a bendecirlo, a reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo, que Él nos compró. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Aleluya. Hay circunstancias en la vida que pueden tratar de apagar ese fuego de la oración, pero la Biblia nos muestra en una escritura de hombres que eran de Dios y por causa de caminar con el Señor, ellos fueron perseguidos, de tal manera que fueron encarcelados. Estos hombres, se trata de Pablo y Silas, los llevaron a una cárcel y en el último patio de la cárcel allí los encadenaron. Era una situación bastante difícil. En ese tiempo se vivía la persecución de los primeros hombres que caminaron con el Señor. Y en este tiempo esa persecución parece que ha cambiado. Pero déjame decirte, ha cambiado el cierto punto de vista. Pero hay un adversario que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien encuentra dormido, a quien encuentra sin oración, a quien encuentra distraído, buscando a quien anda dedicándose más al computador, a la televisión, a investigar cosas que no vienen del cielo, y allí encuentra puertas abiertas, encuentra facilidad para entrar, operar y dañar vidas, enfriar congregaciones enteras, acabar con juventud entera, para que no haya visión, para que no haya unción. Pero en el nombre de Jesucristo, Dios te dice en esta hora, todavía hay tiempo, todavía hay Espíritu Santo dispuesto a darte poder. Levántate en oración y cíñete de poder, busca la oración, busca de Dios en oración día y noche.
noche, haga jornadas de oraciones, joven predicador, ministro del altar. Dios quiere fortalecerte, Dios quiere ungirte. Estos hombres de Dios fueron valientes, estos hombres de Dios no se detuvieron en ningún momento, aunque estaban encadenados, aunque estaban privados de la libertad por causa del Evangelio de Cristo. No obstante, antes de ponerse ellos a quejarse, a lamentarse de esa situación, lo podemos mirar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 25. Y estos hombres, antes de estar llorando o lamentándose la situación que estaban viviendo, en ese momento Pablo y Silas se ponen de acuerdo para orar a la medianoche. Estos dos hombres de Dios comienzan a orar y de repente, en medio de la oración por el Espíritu Santo, le viene un movimiento y un sentir de cántico, de alabanza, de exaltación a Dios, ni siquiera pensando en el problema que va a ser de nosotros. Mire, dése cuenta cómo la oración le cambió el rumbo del pensamiento. Ya no hay un pensamiento que va a ser de nosotros ahora encarcelado. No, ellos comenzaron a orar y en medio de la oración se rompió una cadena, llegó una liberación de exaltación a Dios de tal manera que de la oración saltaron al cántico, a la alabanza. Y en medio de este proceso de adoración y alabanza a Dios que comenzó en la oración, allí se movió la presencia de Dios. Las potencias de los cielos descendieron sobre la cárcel y abrieron las puertas de la cárcel, dando libertad a los siervos de Dios que se encontraban en una situación difícil. Pero mire cómo lograron ellos obtener esa victoria: a través de la oración. Yo desconozco en qué situación se encuentra aquel que va a ver este video, aquel que va a escuchar este mensaje, pero déjame decirte, la oración de la medianoche es muy importante. La oración de la medianoche es el momento en que van a acontecer dos cosas. Uno, a la medianoche se mueven las potencias de las fuerzas del mal. Y a la medianoche, cuando está despierto el soldado de Cristo en oración, también se descienden de los cielos las potencias de Dios. Los ángeles de Dios serán enviados a favor de aquel hombre que está en clamor, que está en gemir, y al levantarse de allí no se dará cuenta en el momento cuando el día siguiente verá respuesta aún de lo que no había pedido, porque a medianoche se levantó a orar, a interceder, a adorar, a darle gracias al Señor. Alabado y glorificado sea su nombre. Y en el Evangelio según San Lucas encontramos un pasaje que habla de la oración comparativamente el Señor diciendo: aquel hombre que viene a medianoche donde el amigo a tocarle la puerta y a pedirle panes porque tiene allí a un amigo que lo visita y no tiene que darle de comer. Y aquel amigo se levanta y le dice que ya no moleste, que ya está descansando, está en su cuarto con sus hijos. Pero aquel hombre persiste allí insistiendo que le dé los panes. No puedo dártelos ahora, pero el hombre no se va. El hombre sigue tocando la puerta. Oye, y de cierto te digo que por su importunidad, aquel hombre se levanta y le da los panes. ¿Qué quiere decir esto, importuno? Es un hombre necesitado, es una persona insistente, es una persona que por su necesidad no deja de insistir, no deja de clamar, no deja de llamar, no deja de persistir en aquello que está necesitando recibir. Déjame decirte que también el Señor busca hombres que le demostremos en su presencia que de verdad somos necesitados de Él, que separado de Él nada podemos hacer, y que no dejemos de insistir en la oración, que no dejemos de insistir en el clamor. Dios quiere que aprendamos a vencer y a romper el hielo de los 20, los 30 minutos, que porque no le sentimos enseguida nos vamos. No, Dios quiere que sigamos insistiendo. Déjame decirte, la experiencia cuando yo recibí el Espíritu Santo, cuando fui sellado por el Espíritu Santo, bautizado por el Dios Altísimo, yo estaba en una situación que no era la mejor y decidí
ir de rodillas a medianoche, a pedirle al Señor a medianoche, donde no sintiera ningún ruido, donde todos estuvieran dormidos en casa. Y así fue, me fui a un rincón a la medianoche y allí comencé a clamar a Dios. Pero luego me vino un sentir de adoración y comencé a adorarlo. Cuando viví esta experiencia, comencé a adorarlo y alabarlo. Comencé a sentir un calor en mi cuerpo y algo que sacudía mi cuerpo completamente. Cuando quise reaccionar, estaba que no sentía el piso, mis rodillas no sentían el piso, y comencé a sentir que estaba hablando en otras lenguas, en un lenguaje que yo nunca había hablado. Ese día el premio que recibí fue una bendición tan grande que fui bautizado por el Espíritu Santo, experiencia que viví a la medianoche en oración. Y el día siguiente encontré solucionado lo que yo quería que se solucionara. Yo estaba buscando con mi fuerza hasta que decidí a la medianoche dirigirme al Señor. La insistencia fue tanto que Dios respondió a mi oración, y no solo respondió a mi clamor, me dio ese regalo tan grande que es su Espíritu Santo en mi vida. Levántate tú también a medianoche, anímate, insiste en oración y no te quede. La oración de la medianoche rompe cadenas. La oración de la medianoche abre puertas. La oración de la medianoche da sanidades. La oración de la medianoche